como lo dijo el padre Eduardo Díaz, que yo comparto plenamente, no se trata de un diálogo de yo con yo. No se trata de que nos digamos lo que nuestros castos oídos quieren escuchar, no se trata de eso. Se trata que podamos incidir. Y entonces yo le dije, vea, convocamos ese diálogo para el 5 de mayo. Claro, en ese momento yo ya había aceptado ser embajador de Colombia en Brasil. Les dije, yo estoy regresando de Brasil el 1 de mayo y les garantizo que voy a dar el 5 de mayo. Y bueno, aquí he venido a cumplir. Ya no soy embajador de Colombia en Brasil, pero de todas maneras vine a cumplir con el compromiso. ¿Por qué lo hicimos? Es bueno saber por qué lo hicimos. Lo hicimos por lo siguiente, porque yo ahora estoy muy preocupado de cómo logramos fortalecer esta mesa, cómo logramos que esta mesa se fortalezca. Yo conozco hace muchos años esta mesa intersectorial por la vida de Barranca Bermeja. Sé que ha hecho un papel importante en defensa de los derechos de las personas de esta región. Ha hecho un papel importante por los derechos humanos. A veces es probable que diga cosas que a algunos gobernantes o al gobierno nacional no les gusta escuchar. Es probable. Pero no se trata de decirnos las cosas que queremos escuchar, sino cómo sentimos los temas. Y también reconocer los avances. Lo segundo que yo quería decirles, entonces yo he venido hoy es para que consolidemos la mesa intersectorial en un propósito, y permítanme, tómenlo como una sugerencia, en el propósito de las víctimas, hoy representadas por muchas personas aquí desplazadas, y las víctimas de la violencia. Esto que dijo el señor alcalde de Barranca, hay que recogerlo por la vía positiva. Esta ciudad y toda esta región del Magdalena Medio ha sido una de las regiones más azotadas por la violencia. Hay muchas víctimas de la violencia. Hay muchos familiares de gente que ha sido asesinada, secuestrada, desaparecida. Y por lo tanto, víctimas de la violencia tenemos en esta región, incluyendo pues la población desplazada. Yo creo que la mesa debe especializarse en este tema de la restitución de las víctimas de la violencia, de la reparación a las víctimas de la violencia. Y el segundo tema es el tema de los derechos humanos. Claro, los derechos humanos es el derecho de la gente a vivir, como lo dijo el reverendo padre Eduardo, a vivir decentemente, a vivir tranquilamente, en paz, en bienestar. Esos son los derechos humanos. Entonces, el propósito de mi visita es contribuir a consolidar esta mesa intersectorial. Y en segundo lugar, contribuir a que haya un diálogo de la mesa con los gobernantes locales, con las autoridades militares y de policía y con los gobernantes regionales. Porque perderíamos el tiempo si no establecemos ese diálogo con los gobernantes. Es probable que algunas veces tengamos diferencias con los gobernantes, es apenas natural, pero es que los gobernantes en Colombia, los locales y regionales, no han sido escogidos a dedo, ni el gobierno nacional, ha sido elegido por la población. Y por lo tanto, nos guste o no nos guste, hoy tenemos un presidente de la República, tenemos un gobernador y tenemos un alcalde aquí en Barranca. Y yo creo que por más diferencias que tengamos, tenemos que dialogar. Dialogando entre diferentes, como lo dijo el reverendo padre, dialogando entre diferentes y ayudando para que esos diferentes puedan cambiar positivamente. Uno no dialoga para no incidir, uno dialoga para incidir, para construir acuerdos. Y
yo le consulté al señor alcalde, claro, por más vicepresidente de la República, yo tengo que entender que la primera autoridad aquí es el alcalde Elkin. Yo ahorita le consulté, le dije, ve alcalde, puedo decir lo siguiente, que además de esa oficina que usted tiene de paz, de la convivencia pacífica, le agreguemos también lo de las víctimas y los derechos humanos, y separe eso, alcalde, de la Secretaría de Gobierno. Es que cuando los servidores públicos tienen tantas funciones, al final terminan no haciendo nada. Hay que especializar más a los servidores públicos. Tómenlo como un consejo, señor alcalde. Es decir, que usted por un decreto cree la oficina, como fruto de este evento, cree la oficina de atención a las víctimas de los derechos humanos y también los temas de la paz y la convivencia pacífica. Y claro, fortalezca esa oficina, sin necesidad de ponerse que llevar un proyecto de acuerdo del Consejo Municipal. Eso lo puede hacer usted por un simple decreto. Y yo le pediría, señor alcalde, como le sugerí, que lo primero es que como fruto de este evento usted reciba la comisión intersectorial y los escuche, que este documento que nos acaba de presentar Ana Teresa Rueda, la alcaldía y la gobernación lo analicen detenidamente. Yo me comprometo aquí, Ana Teresa, de mandar ese documento con una nota remisoria de la vicepresidencia al señor ministro del Interior, al señor presidente de la República y a la directora del Programa Presidencial para los Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que lo tengan como referente importante, no para que lo echen al cesto de la basura, ni mucho menos, para que lo analicen, que hay unos reclamos. Y hay un dicho popular que dice, cuando el río suena, piedras trae. Por lo tanto, yo hago ese compromiso y me gustaría que como fruto de este evento se fortaleciera un diálogo de la alcaldía con la comisión intersectorial y se fortaleciera un diálogo de la gobernación, señora secretaria de Gobierno, con la comisión intersectorial, y que surgiera la oficina de atención a las víctimas, a los derechos humanos y también en los temas de paz y los temas de la convivencia pacífica. Ahora quisiera decir lo siguiente, para que las mesas que van a trabajar lo tengan en cuenta. Primero, ¿por qué luchamos por la paz? Luchamos por la paz no para estar a la moda, no, luchamos por la paz porque la violencia no ha servido para nada en nuestro país. El principal enemigo del desarrollo económico, del desarrollo sostenible de las ciudades, incluyendo Barranca Bermeja, el principal enemigo de la convivencia pacífica, del bienestar social, de la tranquilidad ha sido la violencia. La violencia que han ejercido los grupos armados ilegales. Yo creo que la existencia de la guerrilla no ha dado frutos en nuestro país para la democracia y para el bienestar. No hay un solo hecho en nuestro país que podamos decir, vea, esto es fruto a la acción de la guerrilla en Colombia, o esto es fruto a la acción de los paramilitares, o de las bandas armadas ilegales, o del narcotráfico. La violencia no ha traído sino problemas a nuestro país. E incluso la violencia ha terminado siendo el principal aliado de los enemigos de la convivencia pacífica, de los cambios democráticos y de los derechos humanos en nuestro país. Por eso yo me uno a las voces que aquí se han dicho que en los diálogos del gobierno nacional con la guerrilla de las FARC en La Habana esperamos resultados. No palabras de paz, sino hechos de paz. Hechos de paz es lo que esperamos. Hay mucha palabrería en torno a la paz, pero hay pocos hechos de paz. Mire, yo creo que la guerrilla de las FARC, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, podían decir públicamente, sin pedirle permiso a nadie, ni a los voceros del gobierno,
A nadie le podía pedir, no necesitan pedirle permiso a nadie, de decir públicamente, vea, a partir de hoy cesamos el secuestro en Colombia y ponemos en libertad a todos los secuestrados sin condiciones, porque no hay secuestro de primera categoría y secuestro de segunda categoría. El secuestro es malo, violenta la dignidad de las personas. Segundo, yo creo que la guerrilla se podía comprometer a cesar la práctica criminal de las minas antipersonas y a facilitar el desminado de algunas regiones agrarias del país. Creo igualmente que la guerrilla se podía comprometer a cesar el reclutamiento forzado de menores de 18 años y a facilitar la desvinculación de menores de la guerrilla colombiana, y se podía comprometer a cesar todos los hechos de violencia contra la infraestructura económica y social del país y contra el derecho de la población a vivir en paz y en tranquilidad. Eso lo puede hacer la guerrilla de las FARC y lo puede hacer la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Y en una relación de derechos y deberes, la población de Colombia, sin pedirle permiso al gobierno nacional, puede exigirle a la guerrilla compromisos mínimos humanitarios. Eso no es estar contra la paz, eso es estar por la paz. Porque si la guerrilla se compromete con esos mínimos humanitarios, el gobierno nacional también debería comprometerse con los mínimos humanitarios. Por ejemplo, el gobierno nacional se puede comprometer a respetar la integridad física de los guerrilleros, estén donde estén, que se comprometan con los mínimos humanitarios. Nadie entendería que un guerrillero que diga, bueno, vamos a cesar el secuestro, vamos a cesar las minas, vamos a poner en libertad a los menores de edad que se han vinculado a este conflicto, a la guerrilla. Nadie entendería que entonces fuéramos a buscar a esos guerrilleros o guerrilleras para molestarle la vida, para meterlos presos o para matarlos. Nadie entendería eso, ni un loco. Y entonces yo creo que el gobierno se puede comprometer a eso sin perder nada. Que qué horror, señor gobierno, que usted le está respetando la vida a esos miserables guerrilleros. Pues es mejor tener guerrilleros respetando a la población civil que disparando o pensando en cosas malas. Segundo, yo creo que el gobierno se puede comprometer también en los mínimos humanitarios, conjuntamente con los gobiernos locales y regionales, a invertir más socialmente. Vea, es que en Colombia, entre los recursos nacionales, los locales y regionales, podemos acabar el analfabetismo en nuestro país y podemos lograr que todos los menores de 25 años vayan al estudio, y podemos lograr que todos los hospitales estén abiertos, porque claro, uno lo que no entiende es que a veces la corrupción y la politiquería terminan quitándole plática a la inversión social. Y entonces yo creo que entre una política de derechos humanos está también el de pedirle al gobierno nacional, a los gobiernos locales y regionales, necesitamos invertir más en la educación y en la salud. Y lo otro es que yo creo que el gobierno también debería enviar un mensaje en los mínimos humanitarios, el respeto integral de los derechos humanos, incluyendo las personas que están privadas de la libertad, incluyendo guerrilleros o guerrilleras que están privadas de la libertad, para que ellos tengan el debido proceso y puedan encontrar un mecanismo de defenderse y demostrar también de que tienen el derecho a la libertad. Todas las personas que están privadas de la libertad hay que respetar los derechos humanos, incluyendo la gente de la guerrilla, de los paramilitares, de los grupos armados ilegales. Y si están condenados, algún día van a salir libres, porque es mejor tener gente en libertad y no en prisiones.
Y lo otro que puede hacer el gobierno también dentro de los mínimos humanitarios es fortalecer el diálogo social y el respeto integral de los derechos humanos. Por ejemplo, aquí se ha dicho en esta reunión, lo dijo Ana Teresa, la solidaridad con los campesinos que están protestando y con los indígenas que están protestando y con otras protestas sociales como la de los transportadores y los mineros. Yo lo digo aquí públicamente, lo digo porque ya lo he dicho y lo escribí además. Yo creo que el gobierno debe dialogar con ellos como lo está haciendo. Creo que lo mejor que puede hacer el gobierno nacional, el señor ministro del Interior y el señor ministro de Agricultura es dialogar con los campesinos. Porque no podemos entender ni podemos aceptar, lo digo yo como vicepresidente de la República, que con los campesinos que están protestando seamos más exigentes que con los guerrilleros que están disparando. Eso no lo podemos aceptar. Y yo creo que, claro, César Pachón es diferente al ministro de Agricultura. Él piensa diferente al ministro de Agricultura, el señor ministro del Interior, y piensa diferente al presidente de la República. Y él tiene derechos, el derecho de ser candidato a lo que le dé la gana. Quiere ser candidato a la presidencia, pues que sea candidato a la presidencia de la República. Es que nosotros no podemos seguir con el cuento que este dirigente social tiene que pensar igual que yo o tiene que comportarse como monjita de la caridad. No, él representa a los campesinos. Y en Colombia, en el campo, hay mucha miseria y mucha pobreza, y eso genera inconformidades. La gente lo que quiere es vivir decentemente, vivir bien. La gente que vive en el campo quiere tener esa educación, salud, agua potable, vivienda, trabajito. Y entonces, yo quiero reiterarles aquí esta reunión, que yo como vicepresidente de la República, claro, a solicitud de César Pachón y de los demás compañeros y compañeras campesinos, ellos me pidieron el jueves que yo intermediara. Y yo llamé al señor ministro del Interior y le dije, ministro, dialogue con ellos, converse con ellos. Y estuve tratando de llamar al ministro de Agricultura, no pude hablar con él. Pero yo no soy el jefe de él es el presidente de la República. Pero a mí me parece muy importante el diálogo que ayer reiniciaron en Bogotá. Y yo estoy porque ese diálogo pueda construir acuerdos. Y vuelvo y le repito, lo reitero, no podemos exigirle más a los campesinos que están protestando que a los guerrilleros que están disparando. Porque no lo entiende absolutamente nadie. En otras palabras, no puede ser que en Colombia sea más fácil dialogar con los ilegales que con los legales. No puede ser. Y entonces, yo creo que entre una política de derechos humanos es muy importante enviar el mensaje por parte de los gobernantes. Señora secretaria de Gobierno, señor alcalde, es que con los legales, el señor que está en una organización campesina, una organización de indígenas, de afrodescendientes, de pescadores, o un sindicato, o tiene un organismo de derechos humanos, pues hay que dialogar con ellos, hay que dialogar. El diálogo es muy importante en la construcción de una política de derechos humanos. Sin diálogo social, la democracia es carreta y la política de derechos humanos es carreta. El diálogo social es entre diferentes, como lo dijo aquí el reverendo padre, es entre diferentes, no es entre iguales. El diálogo social no es yo con yo, ni mucho menos. Y claro, a los compañeros de las organizaciones sociales, respetuosamente yo les digo, reivindiquen los logros. Barranca no es la misma ciudad de hace 20 años atrás, no, esta ciudad ha cambiado. Yo conocí esta ciudad hace 20 años atrás, aquí en esta sede estuve muchas veces discutiendo huelgas de los trabajadores de la USO, aquí en esta sede estuve muchas veces. Barranca hoy es una ciudad diferente.
El gobierno nacional es diferente, el gobierno regional es diferente. Entonces yo sí creo que es importante dialogar. Todo lo que hemos avanzado en política de derechos humanos, en política de paz, en políticas sociales, es fruto de la lucha social en nuestro país. Y aprovecho aquí la presencia también de los comandantes de las fuerzas militares y de policía para decirles respetuosamente lo siguiente: abanderen ustedes en cada municipio con el diálogo de las organizaciones sociales. No se dejen meter el cuento que todo dirigente social, porque critica el gobierno, es un aliado de la guerrilla. Eso es una equivocación política. Los dirigentes sociales están para eso, para defender los derechos de sus representados. Si la gente tiene hambre, si no tiene educación, si no tiene trabajo, pues el dirigente social no puede estar echándole loas al gobernante. El dirigente social dice las cosas y a veces las dice con su lenguaje, a su manera. Puede que no nos guste, pero es la realidad. Yo por eso le doy mucha importancia al diálogo que haga cada comandante en cada municipio con la policía y que haga cada comandante con el comandante del ejército. Y también las organizaciones sociales tienen que desprevenirse más, porque a veces ven al policía o al comandante del ejército como un enemigo de la población, y no hay tal. Ese es un gran aliado de la población. Es que los policías y los militares son hijos de gente popular, no son hijos de oligarcas, ténganlo por seguro. Ustedes encuentran muchos policías y muchos soldados oficiales que son hijos de gente más arrancada que nosotros, y por lo tanto es gente también de un origen popular con el cual hay que conversar. Falta más diálogo en nuestro país. El día que dialoguemos más, que conversemos más, nos vamos a entender mejor y podemos llegar a la conclusión que tenemos propósitos comunes y que podemos trabajar por esos propósitos comunes. Ahora yo quiero manifestarles unas preocupaciones que tengo personalmente. Este gobierno ya se acabó, compañeras y compañeros. Este gobierno va hasta el 7 de agosto del 2014. O sea, quien les habla el 8 de agosto ya no será vicepresidente de la República, será Angelino Garzón, común y corriente. Y por lo tanto, pero la vida continúa, la vida continúa. ¿Yo qué le pediría a esta reunión? Que ustedes le pidan al nuevo gobierno que elijamos, al nuevo presidente o presidenta, al nuevo vicepresidente o vicepresidenta, que le den continuidad a la política de los derechos humanos. La política de los derechos humanos hace parte del presente y del futuro de Colombia, eso es inagotable. Y que le den continuidad a la política del diálogo social. Sería un error político, como yo lo he dicho al presidente Juan Manuel Santos, sería un error político grave para Colombia pasar la política de derechos humanos a un segundo plano. Yo creo que, y los invito a ustedes, amigas y amigos, a hacer de la política de los derechos humanos una bandera fundamental, que las mesas que van a trabajar tengan como propósito cómo fortalecemos la política del diálogo social y de los derechos humanos. No se enreden en tanta cosa, compañeras y compañeros, vayan a la concreta, y es, aquí necesitamos volver los derechos humanos como un tiempo permanente. Estamos en el tiempo de los derechos humanos, y los derechos humanos se pueden sustraer del diálogo social. Por lo tanto, mi solicitud muy respetuosa a todos los compañeros y compañeras aquí presentes, a los diferentes representantes del gobierno local, regional y nacional, y a los de la comunidad internacional, exijamos
exijamos, yo sé que esa palabra no gusta mucho en el gobierno, exijamos, no es un favor, exijamos un derecho. El derecho que sea quien sea el nuevo gobierno tiene que tener un compromiso con la política de los derechos humanos y con la política del diálogo social. Yo coincido. Yo coincido plenamente con lo siguiente. A mí personalmente no me ha gustado que frente a las protestas comencemos a decir es que están infiltradas por la guerrilla. ¿Por qué no me han gustado? Porque es que me siento 30 años atrás o 40 años atrás. Aquí está Fernando Acuña, que fue dirigente sindical de petrolero. Él recuerda que no habían empezado las huelgas y los paros y ya nos decían están infiltrados por la guerrilla. Y yo no era guerrillero, yo era trabajador de una empresa. Y entonces no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque con eso lo que justifican es la acción violenta, la acción represiva contra la gente. Los problemas sociales no se resuelven con represión, sino con diálogo, con acuerdos y cumpliendo los acuerdos. Y por eso, compañeras y compañeros, como ya el tiempo se agotó y mi tiempo también de vicepresidente se agotó, pues yo tengo que decirles, yo quisiera que el 8 de agosto se le dé continuidad a la política de los derechos humanos y el diálogo social. Señor alcalde, señora secretaria del Interior de la Gobernación de Santander, la diferencia entre ustedes y el vicepresidente es que el vicepresidente es vicepresidente hasta el 7 de agosto del 2014 y usted, señor alcalde, es alcalde hasta el 31 de diciembre del 2015. Por lo tanto, y a ustedes, compañeras y compañeros, ustedes no tienen el tiempo del vicepresidente de la República. Luchen y exijan que esta política de los derechos humanos y esta política del diálogo social tenga continuidad. La unidad de la sociedad civil y de la comunidad internacional es fundamental para que esta política tenga continuidad en el tiempo. Y obviamente que esté donde esté Angelino Garzón, contarán con mi respaldo y con mi participación, porque yo ante todo soy un militante de la causa de los derechos humanos, de la paz y del diálogo social. Ahora, finalmente, quería manifestarle lo siguiente. Claro, yo le pido al Dios de los cielos y al milagroso de Buga, yo soy católico y respeto la diversidad religiosa, claro, que me den vida y que me den salud. Y dentro de la posibilidad que me den vida y que me den salud, y le agradezco, señor alcalde, sus palabras de aliento. Mi mujer debe estar muy contenta que usted decía que había Angelino para rato. Yo creo que a mí ya se me está acabando el tiempo. Yo lo único que le pido al Dios de los cielos y al milagroso de Buga es que me den vida y que me den salud. He dicho públicamente que si el Dios de los cielos y el milagroso de Buga me dan vida y me dan salud, el 14 de mayo del año 2015 tomaré una decisión. Ese es un jueves 14 de mayo del 2015. Tomaré una decisión si soy candidato a la alcaldía de Bogotá o a la alcaldía de Cali, o no soy candidato a nada, que es lo que quiere mi mujer, Montserrat Muñoz. Y lo digo aquí delante de ella, claro. Ella me ha dicho, Angelino, déjate de molestar tanto con candidaturas, que el derecho al descanso también hace parte de los derechos humanos. Y entonces, si el Dios de los cielos me da vida y la población me respalda, y mañana soy alcalde de Cali o Bogotá, ténganlo por seguro que allí haré de la causa de los derechos humanos y el diálogo social un propósito fundamental de gobierno, porque yo creo que todo gobernante, sea del centro, de la derecha o de la izquierda, puede gobernar mejor si en el centro de su actividad está el diálogo social, los derechos humanos, es decir, el derecho de la población a vivir mejor, empezando por los niños y las niñas. Muchas gracias.